El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En el tranquilo pueblo de Vallesombra, donde los días fluían con la calma del río que serpenteaba por sus colinas, se alzaba la casa de Adela. La anciana, envuelta en los años como un pergamino antiguo, se erguía como un faro de historias en medio de un océano de tiempo. Su mirada, que reflejaba un cosmos de recuerdos, recaía sobre sus nietos ansiosos cada tarde, dispuestos a embarcarse en un viaje de leyendas alrededor del árbol de la vida. La casa de Adela era un santuario de antigüedades, con muebles que crujían con la historia de generaciones pasadas y fotografías sepia que atestiguaban su propia juventud. En un rincón acogedor, se reunían los nietos, Marta, con sus ojos curiosos como dos estrellas incandescentes, y Tomás, con su corazón palpitante de aventura. El sol arrojaba sus últimos destellos dorados sobre Vallesombra, anunciando la llegada de otra tarde de relatos mágicos. La mecedora de Adela comenzó su hipnótico vaivén mientras la anciana entrelazaba sus dedos arrugados, preparándose para desplegar los secretos del árbol de la vida. «Os contaré de un tiempo olvidado», comenzó Adela, su voz resonando como el susurro del viento entre las hojas. Era una época en la que las estaciones bailaban en armonía, y los ríos cantaban canciones de eternidad. Yo era joven, y la curiosidad me envolvía como un manto. Con maestría, Adela pintó el paisaje del bosque encantado donde los árboles susurraban secretos y los riachuelos fluían con la melodía de la eternidad. En ese escenario mágico, se encontraba el árbol de la vida, majestuoso y radiante, su tronco marcado con inscripciones de destinos entrelazados. En mi búsqueda del árbol de la vida, me encontré con personajes que ahora son solo leyendas, continuó Adela, su mirada perdida en el horizonte de su memoria. Un mago sabio, con barba plateada y ojos que brillaban con la luz del conocimiento, me advirtió sobre los desafíos que enfrentaría. Una hada luminosa, con alas de luna, me guió a través del bosque intrincado, iluminando mi camino con su resplandor mágico. Los nietos, absortos en la narrativa, imaginaban el bosque como un escenario de sueños donde la realidad y la fantasía bailaban un vals etéreo. Pero el ápice de mi viaje fue el encuentro con el guardián del árbol de la vida, susurró Adela, sus ojos reflejando el asombro de aquel momento. Un ser anciano, con ojos que contenían la sabiduría del cosmos. Su voz era un eco de la creación, y en sus palabras, encontré respuestas que resonaron en lo más profundo de mi ser. El sol se ocultó completamente, sumiendo a Vallesombra en la penumbra de la noche. La casa de Adela resonaba con la quietud, solo alterada por el crepitar de la chimenea y la promesa de nuevas historias. Los nietos se acomodaron en sus asientos, ansiosos por sumergirse en el siguiente capítulo del relato del árbol de la vida. Adela, con la gracia de una cuentacuentos consumada, comenzó a tejer la trama del segundo acto de su propia odisea. Recordó una noche en la que las estrellas parpadeaban con un brillo especial, como si guardaran secretos aún por descubrir. A medida que avanzaba en mi búsqueda del árbol de la vida, empezó Adela,
me encontré con las sombras del pasado, misteriosas y a la vez cautivadoras. Un sendero oscuro se extendía ante mí, bordeado por árboles centenarios que susurraban antiguos secretos. En su relato, Adela describió encuentros con criaturas de la noche, guardianes de secretos olvidados. Seres que emergían de la penumbra con ojos que destellaban en la oscuridad, cada uno con su propia historia entrelazada con el tejido del tiempo. Había un búho sabio que susurraba profecías en el viento y una pantera negra cuyos ojos reflejaban el misterio de la eternidad. Cada criatura compartía fragmentos de historias que se mezclaban con las leyendas del árbol de la vida. Adela recordó cómo el búho le habló de las hojas del árbol, cada una conteniendo una historia única de un alma conectada a su savia. La pantera, con su gracia silenciosa, reveló los desafíos que aguardaban a aquellos que buscaban respuestas más allá de las ramas del árbol antiguo. La noche avanzaba mientras Adela continuaba su relato, la chimenea proyectando sombras danzantes en la habitación. Los nietos, envueltos en la magia de las palabras de su abuela, se sintieron transportados a un mundo donde el pasado se entrelazaba con el presente y el futuro, como hilos de un tapiz cósmico. La anciana narradora llegó al clímax de la noche, donde una figura encapuchada emergió de las sombras, sosteniendo un relicario que brillaba con la luz de la luna. Era el guardián de los recuerdos perdidos, murmuró Adela, sus ojos fijos en el relicario como si pudiera ver su resplandor en la oscuridad de la habitación. El guardián reveló la conexión íntima entre el pasado y el árbol de la vida, como las raíces del árbol se entrelazaban con los recuerdos de generaciones pasadas. Cada hoja llevaba consigo la esencia de aquellos que habían venido antes, una historia que debía ser recordada para comprender plenamente el presente. La noche persistía, y la chimenea arrojaba destellos de luz que danzaban en las paredes de la acogedora sala de estar. Los nietos de Adela, Marta y Tomás, se encontraban inmersos en el relato, sus ojos reflejando la fascinación que las historias de su abuela despertaban en sus corazones. Adela retomó su narración con una mirada que sugería que los secretos del árbol de la vida se desplegarían como pétalos de una flor al amanecer. El guardián de los recuerdos perdidos me condujo a través del bosque encantado hacia un claro iluminado por la luz de la luna. Allí, bajo la sombra protectora de las ramas del árbol de la vida, descubrí algo maravilloso. Los nietos se inclinaron hacia adelante, anticipando la revelación que aguardaba en el claro del bosque. Adela continuó con su relato, pintando con palabras la escena mágica que se desplegaba ante sus ojos jóvenes. Hoja tras hoja, el guardián desplegó ante mí un tesoro de historias entrelazadas. Cada hoja del árbol de la vida llevaba consigo los nombres y las experiencias de aquellos que habían venido antes que yo. Eran como páginas de un inmenso libro cósmico, un relato interminable de vidas que se entrelazaban en una danza eterna. Adela describió cómo las hojas resplandecían con colores vibrantes, cada uno reflejando el tono de la vida que representaba. Había hojas doradas que narraban vidas llenas de alegría y logros, hojas plateadas que susurraban cuentos de sabiduría y aprendizaje, y hojas azules que contenían las experiencias de momentos serenos y tranquilos. Y entonces, en el centro del claro, descubrí mi propia hoja, susurró Adela, tocando su pecho con la punta de los dedos. En ella estaba escrita mi historia, desde la infancia hasta ese mismo instante. Cada elección, cada risa y cada lágrima, todo estaba plasmado en esa hoja que vibraba con mi propia esencia. Los nietos, cautivados por la conexión personal de su abuela con el árbol de la vida,
se sumergieron más profundamente en la trama. La anciana continuó, relató cómo el guardián le enseñó a interpretar las hojas del destino, cómo leer las marcas que delineaban el camino hacia la comprensión del propósito de cada vida. Con cada palabra, Adela transmitió la importancia de la conexión entre las generaciones, como las historias de los ancestros influían en el presente y dejaban una huella en el futuro. El capítulo culminó con el guardián despidiéndose con una sonrisa sabia, dejando a Adela con un entendimiento más profundo de su propia existencia. La sala de estar quedó sumida en un silencio reverente antes de que los nietos rompieran en un suspiro colectivo. La magia del árbol de la vida había penetrado en sus almas, sembrando la semilla de la comprensión y la conexión en sus corazones. La chimenea aún crepitaba, lanzando sombras danzantes que parecían moverse al compás de las palabras de Adela. La anciana, con la mirada perdida en los recuerdos que sus palabras evocaban, continuó su relato en esta noche llena de misterios y promesas. Habiendo descubierto las maravillas de las hojas del destino, me embarqué en la siguiente fase de mi viaje, comenzó Adela, su voz llevando consigo un matiz de anticipación. Caminé por los senderos del bosque, donde el murmullo del viento y el crujir de las hojas se convertían en una sinfonía que guiaba mis pasos. Las descripciones de Adela pintaban un cuadro vivo del bosque, donde las sombras danzaban entre los árboles y la luz de la luna filtraba a través de las ramas como hilos de plata. Los nietos, con los ojos fijos en su abuela, se imaginaban caminando junto a ella, explorando los secretos que el bosque tenía para ofrecer. Fue entonces, en el corazón del bosque, donde encontré al anciano del viento eterno, anunció Adela, su rostro iluminándose con la emoción de ese encuentro. Una figura etérea, envuelta en túnicas que parecían tejidas con la esencia misma de la brisa. Sus ojos reflejaban la vastedad del cielo, y su voz era como el susurro del viento que acaricia las hojas en otoño. El anciano del viento eterno reveló a Adela las historias que el viento había llevado a través de los siglos. Cuentos de amor, pérdida, valentía y sacrificio, todos llevados por las corrientes invisibles que tejían el tapiz de la existencia. Adela, fascinada, sintió la conexión entre su propia historia y el flujo constante de las narrativas que flotaban en el aire. Las historias que el viento lleva consigo son como semillas que germinan en la tierra del tiempo, explicó Adela, sus ojos reflejando la profundidad de la revelación. Cada palabra susurrada por el viento es un eco eterno, resonando a través de las edades. El anciano del viento eterno, con su sabiduría imperecedera, compartió con Adela las enseñanzas de las corrientes temporales. Como las elecciones de cada individuo reverberan en la vastedad del universo y como el presente es un punto de encuentro entre el pasado y el futuro. A medida que Adela narraba esta historia, los nietos se sumían más profundamente en la conexión cósmica que su abuela estaba revelando. El susurro del viento, aunque invisible, parecía acariciar sus rostros mientras se dejaban llevar por la narración. Adela continuó su relato, sumergiendo a sus nietos en un mundo donde la realidad se desvanecía entre sombras danzantes y espejismos en el corazón del bosque encantado. Había llegado a un lugar extraordinario, el laberinto de los espejismos. Entre los árboles que parecían reflejarse en lagos ilusorios y senderos que se bifurcaban en destinos inciertos, Adela se aventuró en esta maraña de ilusiones que desafiaban la percepción. Cada paso llevaba a nuevos descubrimientos, y las sombras del bosque se convertían en enigmas que desafiaban incluso la mente más astuta. A medida que avanzaba por este intrincado laberinto,
Adela se encontró con figuras espectrales que parecían replicar su propia imagen en distintos momentos de su vida. En un espejismo, vio la imagen de la niña que correteaba por los campos dorados. En otro, la joven que anhelaba descubrir el árbol de la vida, y finalmente, la anciana que sostenía en sus manos el conocimiento del viento eterno. Cada espejismo le susurraba lecciones únicas, como páginas de un libro que narraban su historia en fragmentos dispersos. La anciana Adela se encontró reflexionando sobre su propio viaje, mientras los reflejos del pasado y del presente se entrelazaban en una danza fascinante. El clímax de esta experiencia surrealista llegó cuando, frente a un espejismo que capturaba su imagen anciana, Adela se percató de que la verdadera esencia del árbol de la vida residía no solo en las historias del pasado, sino también en la aceptación y comprensión plena del presente. Con esta revelación, Adela emergió de los espejismos, llevando consigo la sabiduría adquirida en las sombras de su propio ser. Los nietos, inmersos en la narrativa, sintieron el asombro que embargaba a su abuela mientras avanzaba hacia la siguiente fase de su búsqueda en este mundo lleno de misterios. La sala de estar, envuelta en la luz tenue del fuego crepitante, aguardaba expectante las revelaciones que seguirían en la odisea hacia el árbol de la vida. Habiendo salido victoriosa del laberinto de los espejismos, Adela se adentró en un rincón del bosque donde las sombras parecían hablar en susurros. El bosque de los susurros, como lo llamaba, era un lugar donde los árboles poseían voces antiguas, y cada hoja vibraba con la melodía de secretos ocultos. En este misterioso lugar, Adela encontró a la anciana de las melodías, una figura etérea que emanaba armonías ancestrales. La anciana, envuelta en túnicas tejidas con la esencia misma de la música, le habló a Adela con palabras que resonaban como notas suspendidas en el aire. En este rincón olvidado del bosque, la música es la clave para desentrañar los misterios más profundos, susurró la anciana de las melodías. Cada árbol, cada hoja, cuenta su propia historia a través de susurros que solo pueden ser interpretados por aquellos que escuchan con el corazón. Adela, con la curiosidad chispeando en sus ojos, se dejó guiar por la anciana de las melodías a través de un sendero iluminado por la luz de la luna. Mientras caminaban, los susurros del bosque se intensificaban, creando una sinfonía de recuerdos y experiencias que se entrelazaban en el viento. A medida que avanzaban, la anciana compartió las leyendas de los árboles que habían presenciado el nacimiento y la caída de civilizaciones, que habían sido testigos de amores efímeros y tragedias eternas. Cada nota que resonaba llevaba consigo la esencia de los momentos que habían transcurrido bajo la sombra de las hojas antiguas. En el punto culminante de este capítulo, la anciana de las melodías llevó a Adela a un claro en el bosque, donde un árbol centenario se alzaba majestuosamente. Este árbol, conocido como el árbol de las armonías, estaba cubierto de hojas que vibraban en armonía con el universo. La anciana reveló que este árbol especial contenía la capacidad de unir las melodías de la vida, conectando las historias de las almas que habían pasado por su sombra. Adela, conmovida por la belleza de este descubrimiento, se dio cuenta de que el verdadero poder del árbol de la vida no solo residía en las palabras y los reflejos, sino también en las melodías que unían el tejido del tiempo. El bosque de los susurros, al igual que el laberinto de los espejismos, se desvaneció en las sombras mientras Adela y la anciana de las melodías regresaban a la realidad. Los nietos, cautivados por la música de la narración, esperaban ansiosos las revelaciones que aún aguardaban en el siguiente capítulo de esta epopeya hacia el árbol de la vida.
Después de noches cautivados por las historias de su abuela, Marta y Tomás se despertaron con un propósito compartido. La semilla de la curiosidad plantada por Adela había germinado, y los nietos decidieron emprender el viaje que su abuela había narrado con tanto detalle. La búsqueda del árbol de las armonías comenzó, y con ella, una conexión profunda con las historias tejidas por Adela. Equipados con un mapa dibujado por su abuela y guiados por la brújula de sus corazones, Marta y Tomás se aventuraron en el bosque, donde cada árbol parecía ser un guardián de secretos ancestrales. Recordaron las palabras de Adela sobre el laberinto de los espejismos y el bosque de los susurros, y cómo esos lugares se interconectaban en la travesía hacia el árbol de las armonías. A medida que avanzaban, el bosque se volvía denso, pero la luz de su determinación brillaba más fuerte. A cada paso, resonaba en sus oídos el eco de las historias contadas por Adela, y cada rincón del bosque parecía llevar consigo la promesa de descubrimientos inigualables. En su camino, Marta y Tomás se encontraron con las mismas criaturas místicas que su abuela había encontrado en su juventud. Un búho sabio que les susurró acertijos, una pantera negra que los guió a través de la oscuridad y un hada de la luz que iluminó su sendero con destellos mágicos. Cada encuentro resonaba con la familiaridad de las historias de Adela, como si el bosque estuviera tejiendo su propia versión de la epopeya. A medida que se adentraban más en la travesía, Marta y Tomás comenzaron a notar conexiones más profundas con las lecciones aprendidas en el laberinto de los espejismos y el bosque de los susurros. Se enfrentaron a ilusiones que desafiaban su comprensión de la realidad y escucharon susurros que parecían provenir de las propias hojas del bosque. En un momento crucial, llegaron a un claro donde se alzaba el majestuoso árbol de las armonías. Sus hojas vibraban en una sinfonía única, y el aire estaba impregnado de la magia que solo un lugar tan sagrado podía poseer. Frente al árbol de las armonías, Marta y Tomás sintieron una conexión especial. Recordaron las historias de su abuela, las enseñanzas del laberinto de los espejismos y la música del bosque de los susurros. Comprendieron que cada paso de su viaje estaba entrelazado con las lecciones que Adela había compartido, y que su búsqueda no solo era física, sino también espiritual. Bajo la sombra protectora del árbol de las armonías, Marta y Tomás contemplaron el follaje vibrante que parecía susurrar historias de vidas pasadas. La luz de la luna filtrándose entre las hojas creaba un escenario mágico donde las sombras danzaban en una coreografía ancestral. Mientras los nietos se sumían en la contemplación, una figura emergió de entre las sombras. Era un anciano vestido con túnicas que reflejaban la luz de las estrellas. Su presencia irradiaba una calma profunda. «Saludos, buscadores de la verdad», dijo el anciano con una voz que resonaba como el eco de los tiempos. «Soy el custodio de las sombras, guardián de los secretos que yacen entre la luz y la oscuridad». El custodio de las sombras guió a Marta y Tomás a través de una danza de sombras proyectadas por el árbol de las armonías. Cada sombra contaba una historia única, reflejando momentos de alegría, tristeza, amor y pérdida. Los nietos, absortos en este espectáculo de sombras, se dieron cuenta de que cada historia resonaba con su propia experiencia. En las sombras yace la verdad oculta, dijo el anciano mientras las sombras se entrelazaban en una danza más intensa. Cada elección, cada lágrima, se refleja aquí, creando una sinfonía eterna de la vida. Marta y Tomás, inspirados por las sombras que narraban sus propias historias, se sintieron conectados con cada sombra que danzaba ante ellos.
El anciano continuó guiándolos a través de las sombras de su abuela, de los momentos compartidos en la casa de Vallesombra y de los lazos familiares que se tejían con hilos invisibles pero fuertes. En un momento de la danza de las sombras, una sombra más oscura emergió, proyectando la imagen de la abuela Adela en sus últimos días. Marta y Tomás, aunque conmovidos, sintieron una calidez reconfortante al darse cuenta de que incluso en las sombras más oscuras, la luz de la vida persistía. El custodio de las sombras concluyó la danza con una mirada compasiva. Las sombras revelan las lecciones más profundas de la existencia, explicó. A través de ellas, comprendemos que la vida es una danza constante entre la luz y la oscuridad, y que cada elección da forma a la trama de nuestra propia historia. Después de la reveladora danza de sombras, Marta y Tomás continuaron su búsqueda bajo la guía del árbol de las armonías. Siguiendo el mapa trazado por su abuela Adela, llegaron a la orilla de un río misterioso que fluía con un brillo plateado, como si estuviera tejido con hilos de recuerdos. «Este es el río de los recuerdos», anunció una voz suave que resonaba en la brisa. Era una figura etérea, una ninfa del río que emanaba una luz que recordaba la luna en su plenitud. Atravesad sus aguas para desentrañar los hilos de vuestro propio pasado y comprender el fluir del tiempo. Con una barca tallada de madera de sauce a su disposición, Marta y Tomás se aventuraron en el río de los recuerdos. La corriente los llevó suavemente, y pronto se vieron inmersos en un viaje a través de escenas de su infancia, fragmentos de momentos compartidos con su abuela Adela. A medida que flotaban río abajo, las aguas resplandecían con destellos de risas y abrazos familiares. Vieron la imagen de su abuela tejiendo cuentos junto a la chimenea, compartiendo sus sabidurías y risueñas anécdotas. Cada remanso del río parecía llevarlos a un instante especial de su historia familiar. La ninfa del río, que los acompañaba en su travesía, les recordó la importancia de apreciar cada momento, pues cada recuerdo contribuía al tapiz de la vida. Los recuerdos son como las gotas de agua que forman el río de vuestra existencia, susurró la ninfa. Cada uno, por pequeño que sea, añade profundidad y significado a vuestra historia. El río de los recuerdos también les mostró imágenes de la juventud de Adela, momentos que resonaban con las historias que les había contado. Vieron a una Adela joven explorando el bosque, encontrando a la anciana de las melodías y descubriendo los secretos del laberinto de los espejismos. El viaje culminó en un claro donde el río se dividía en múltiples corrientes, cada una llevando consigo los recuerdos de diferentes etapas de la vida de Adela. Marta y Tomás se dieron cuenta de que el viaje no solo les brindaba una visión más profunda de su propia historia, sino que también fortalecía su conexión con las experiencias de su abuela. A medida que dejaron el río y se adentraron en la siguiente fase de su búsqueda, los nietos agradecieron a la ninfa del río por guiarlos en este viaje introspectivo. Con corazones rebosantes de gratitud y conocimiento, se dirigieron hacia el siguiente desafío, sabiendo que cada recuerdo les acercaba más a la comprensión completa del árbol de las armonías y a la culminación de la búsqueda que habían emprendido con amor y determinación. Después de la travesía a través del río de los recuerdos, Marta y Tomás se encontraron en un claro donde la luz del sol filtraba a través de las hojas del árbol de las armonías. En este espacio lleno de serenidad, sintieron que los hilos de sus propias historias se entrelazaban con los de su abuela Adela, creando un tapiz único que resonaba con las melodías del tiempo. Sentados bajo las ramas del árbol, Marta y Tomás reflexionaron sobre las lecciones aprendidas hasta ese momento. Las historias de Adela,
tejidas a lo largo de los primeros capítulos, cobraban vida en cada recuerdo y desafío que habían enfrentado. Cada encuentro con las figuras místicas, cada rincón del bosque explorado, contribuía a la comprensión más profunda de su propia existencia. El árbol de las armonías, testigo silencioso de su viaje, les transmitió la sabiduría de generaciones pasadas. Habló a través del susurro del viento, la danza de las sombras y el fluir de las aguas del río de los recuerdos. En ese claro, los nietos se dieron cuenta de que estaban tejiendo su propia historia, continuando el legado que su abuela había comenzado. Marta, recordando las lecciones del laberinto de los espejismos, se dio cuenta de la importancia de la autoaceptación y la comprensión del presente. Los reflejos en el bosque de espejismos ahora eran parte de su propia historia, y ella abrazaba cada faceta de su ser con amor y gratitud. Tomás, inspirado por la danza de las sombras, entendió que la vida era una amalgama de luz y oscuridad. Cada elección, cada experiencia, contribuía a la riqueza de su propia narrativa. Aprendió a apreciar la belleza de las sombras tanto como la de la luz, comprendiendo que ambas eran esenciales para la complejidad de la existencia. Juntos, Marta y Tomás reconocieron que la búsqueda del árbol de las armonías no solo era un viaje físico a través del bosque encantado, sino también una travesía hacia el autoconocimiento y la conexión con las raíces de su familia. Cada capítulo, cada encuentro con las criaturas místicas, se convertía en un hilo que enlazaba su historia con la de su abuela y con la vastedad del tiempo. Marta y Tomás, aún bajo la sombra del árbol de las armonías, se sumergieron en una profunda reflexión sobre los recuerdos de su abuela Adela. Mientras el viento susurraba las melodías del bosque, decidieron abrir un cofre de recuerdos que su abuela había compartido con ellos a lo largo de los años. Con el murmullo del viento como fondo, recordaron la historia de la casa de Vallesombra, donde Adela había tejido el tapiz de su propia vida. La risa de los niños jugando en el jardín, las tardes junto a la chimenea, las noches estrelladas compartidas en la terraza. Cada rincón de Vallesombra era un jardín de momentos especiales que se desplegaban como pétalos de una flor única. Marta y Tomás rememoraron las lecciones que su abuela había impartido en esos momentos cotidianos. La paciencia que les enseñó mientras cultivaban el jardín, la sabiduría compartida alrededor de la mesa, la conexión con la naturaleza y la importancia de valorar cada instante. Cada uno de esos recuerdos se convirtió en un capítulo precioso en el libro de sus vidas. El árbol de las armonías, testigo de sus reflexiones, parecía susurrar palabras de aprobación. Los nietos, con el corazón lleno de gratitud, se dieron cuenta de que la verdadera magia residía en la capacidad de apreciar los momentos sencillos, enraizados en el amor y la conexión. Marta y Tomás también recordaron las historias que Adela había compartido sobre sus propias travesías. Las noches de juventud bajo la luz de la luna, los encuentros con criaturas místicas, y la búsqueda incesante del árbol de la vida. Cada narración contribuía a la riqueza de su legado familiar, una herencia de sabiduría y asombro. Bajo las ramas del árbol de las armonías, Marta y Tomás se sintieron vinculados no solo a su abuela, sino también a las generaciones pasadas que habían tejido el tapiz de su historia familiar. A medida que el sol se ponía en el horizonte, los nietos cerraron el cofre de recuerdos con gratitud, listos para enfrentar los 2 últimos capítulos de su búsqueda con una comprensión más profunda de quiénes eran y de la conexión que compartían con el pasado y el presente. Bajo la inmutable mirada del árbol de las armonías, Marta y Tomás se encontraron ante una estructura misteriosa,
el espejo del destino. Este antiguo artefacto estaba enclavado en un claro, su superficie reflejaba la luz de las estrellas, creando un resplandor etéreo. Al acercarse al espejo, los nietos se vieron reflejados no solo como individuos, sino como eslabones de una cadena familiar que se extendía a lo largo del tiempo. Cada reflejo revelaba no solo sus rostros, sino también las sombras y luces de su historia compartida con Adela. La voz de la anciana de las melodías resonó en el claro. El espejo del destino revela la verdad que yace en vuestros corazones. Observad, y aprenderéis sobre vuestro pasado, vuestro presente y el futuro que aguarda. Marta y Tomás, con una mezcla de anticipación y temor, se enfrentaron al espejo. Sus reflejos comenzaron a transformarse en imágenes vivientes, mostrando momentos cruciales de sus vidas y destellos del camino que les esperaba. Los recuerdos se entrelazaban con visiones de eventos futuros, creando una narrativa que se extendía más allá de lo que podían imaginar. Vieron a Marta, no solo como la niña que jugaba en los campos de Vallesombra, sino también como la mujer que lideraba con sabiduría y compasión. Tomás, no solo como el joven curioso, sino como el hombre que abrazaba desafíos con valentía y resiliencia. La historia de su abuela Adela también se desplegaba ante ellos, revelando el impacto duradero de sus elecciones y la trascendencia de su búsqueda del árbol de la vida. En esta experiencia reveladora, Marta y Tomás reconocieron la importancia de cada elección, cada paso dado en la dirección de sus valores y sueños. La visión del futuro no era fija, sino una línea borrosa moldeada por sus acciones presentes. A través del espejo, entendieron que tenían el poder de influir en la historia que estaban escribiendo. Bajo el dosel de hojas del árbol de las armonías, Marta y Tomás sintieron la energía vital del bosque pulsando a su alrededor. El viaje que habían emprendido, guiados por las historias de su abuela Adela, llegaba a su culminación. La búsqueda del árbol de la vida estaba a punto de revelar sus secretos más profundos. La anciana de las melodías, emergiendo de las sombras del bosque, los condujo hacia el corazón del claro donde el árbol de las armonías se alzaba majestuoso. El susurro del viento y el murmullo del río acompañaban la atmósfera cargada de anticipación. Encontrasteis las lecciones del laberinto de los espejismos, bailasteis con las sombras del bosque de los susurros, navegasteis por el río de los recuerdos y enfrentasteis el espejo del destino, dijo la anciana con una mirada sabia. Ahora, es el momento de abrazar la verdad que aguarda en las raíces de este árbol de la vida. Marta y Tomás, con el corazón latiendo fuerte, se acercaron al árbol. Al tocar su corteza, se abrió ante ellos un resplandor dorado que revelaba imágenes de la vida de su abuela Adela. Desde su infancia en Vallesombra hasta sus días de búsqueda del árbol de la vida, cada página del libro de su historia se desplegaba como un mapa de estrellas. En este momento revelador, la voz de Adela resonó en el viento. Mis queridos nietos, habéis seguido las huellas de mi vida, habéis descubierto la magia de este bosque encantado. El árbol de las armonías guarda la esencia de nuestras historias entrelazadas. La anciana de las melodías les indicó que cerraran los ojos y se sumergieran en la conexión con el árbol. Marta y Tomás, uniendo sus manos, se dejaron llevar por la magia que fluía a través de sus dedos. En ese instante, sintieron una expansión de conciencia. Sus mentes se entrelazaron con las raíces del árbol de las armonías, y experimentaron una corriente de conocimiento ancestral. Descubrieron que la vida, en su esencia más pura, era una sinfonía interminable de experiencias y conexiones,
una danza eterna entre el pasado, el presente y el futuro. La anciana les recordó, la verdadera magia no reside solo en el conocimiento, sino en cómo utilizamos ese conocimiento para tejernos unos a otros en la trama de la vida. Vuestras elecciones, vuestros lazos familiares, son las notas que contribuyen a la eterna melodía. Marta y Tomás, con lágrimas de gratitud en sus ojos, se abrazaron mientras absorbían las lecciones finales del árbol de las armonías. Comprendieron que la vida, como un cuento encantado, estaba tejida con hilos de amor, compasión y aprendizaje constante. Con el corazón lleno de sabiduría, Marta y Tomás dejaron el claro del árbol de las armonías, llevando consigo el legado de su abuela Adela y la certeza de que su propia historia seguía siendo escrita en la sinfonía eterna de la vida.